Feliz tarde para todos, como siempre, un gusto acompañarles a través de la señal de Canal I, como siempre media hora para ustedes, hablando de temas de interés nacional. Hoy vamos a hablar de política en contexto y vamos a utilizar la etiqueta en contexto político para que ustedes nos acompañen los próximos 30 minutos, también disponibles para ustedes en las redes sociales, @encontextoepisodio y @carlospenalosa, y vamos a hablar del panorama que se nos viene para este año 2022, ya casi se ha cumplido un mes de lo que fue el desarrollo de estas elecciones de gobernadores y alcaldes en el país, donde se renovaron las autoridades de 23 entidades federales. También, por supuesto, se ratificaron algunas posiciones que se tenían previo al proceso de elecciones regionales en 335 alcaldías. La oposición en Venezuela ha subido el número de alcaldías que hoy tienen el Ejecutivo que pertenece a algún partido político de este sector. 107 aproximadamente alcaldías han quedado en manos de sectores de oposición. En el caso de las gobernaciones también hay una modificación respecto al panorama previo al 21 de noviembre, pero viene el 2022 y por supuesto quisiéramos entrar en el análisis de lo que va a ser el año que viene en materia política para Venezuela, también dejando lo que nos deja este contexto actual, pues posterior a estas elecciones hay un nuevo tablero político, hay una nueva realidad política en Venezuela y por supuesto todo esto va a incidir en el desarrollo del próximo año. Para hablar de este tema está con nosotros Pablo Quintero, él es politólogo y también asesor en comunicaciones en área política. Muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre un gusto que nos acompañe. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, gracias por la invitación siempre a tu programa. Bien, el 2022 es un año bien interesante, por lo menos de entrada, más allá de lo que va a ocurrir en enero con la repetición de las elecciones en el estado Barinas, no parece un escenario electoral, lo que ya algunos también ha llevado a analizar sobre las posibilidades de una reorganización de las fuerzas políticas, pues lo que ha sido el resultado del 21 de noviembre ha hablado no solamente de la forma como los ciudadanos están percibiendo a los actores políticos, sino también de las diferencias que existen entre actores políticos que impiden que exista unidad, todos estos factores que fueron determinantes el 21 de noviembre. Y a juicio de Pablo Quintero, ¿qué nos deja ese proceso del 21 de noviembre desde el punto de vista político, no solamente de la oposición en Venezuela, sino también del partido de gobierno, que también tiene que pasar un proceso interno de organización? Pues en algunos estados se habla de los peores resultados en la historia del Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico en completo. Sí, bueno, es un proceso, unas mega elecciones, como tú muy bien lo sabes, municipales, regionales, donde hubo un crecimiento de participación del lado opositor, pero del lado del oficialismo hubo un decaimiento, es decir, un decrecimiento. El voto opositor y el voto chavista está absolutamente golpeado. Sabemos las razones por las cuales está golpeado. Si nos vamos a analizar el voto oficialista, el voto chavista, por supuesto que hay una población que se va del país también, que se identifica con el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que se ha ido de Venezuela producto de la crisis económica. Al sector oficialista, a su base político-electoral también le afecta la crisis de los servicios públicos, la crisis de la luz, la crisis del agua, la crisis de la alimentación, y eso de alguna manera tiene incidencia en el voto. Por otro lado, los mecanismos de arrastre, de movilización, ya no son tan efectivos como el año 2017 quizás. Ahora al ciudadano, a la familia venezolana, le cuesta movilizarse al voto también hay una realidad, la gasolina. Es uno de los temas importantes de esta campaña del 21 de noviembre porque para efectos de movilización de campaña tenía que tomarse en cuenta. Eso antes no se tomaba en cuenta, la gasolina en Venezuela no era un problema. Entonces hay muchas variables que modificaron o que alteraron el voto. En el lado opositor hay un cansancio evidente, notable, que viene producto de la falta de estrategia, viene producto de la confusión de las tarjetas, viene producto de que unos candidatos que estaban aparentemente en el exilio regresaron como si nada y bueno, no le dieron explicaciones al país. Tienes también unos candidatos que no construyeron un discurso o una propuesta creíble. Hubo candidatos que hablaban de pozos de agua, de construir 150 pozos de agua en 100 días, propuestas inviables, propuestas que incluso no estaban dentro de sus competencias como alcaldes, quizás una competencia nacional por parte del Estado a atender el tema del agua, pero candidatos que prometían fantasías. Y por otro lado, hay una situación de cansancio emocional y psicológico del ciudadano producto de dos cosas. La primera, que desde el año 2019-2018 se le ha prometido al ciudadano una serie de procesos, como por ejemplo, vamos a salir de Maduro ya, los marines van a llegar, operación militar por acá, la ayuda internacional por allá, nada se cumple, la gente se aleja de la política y hay algo más importante aún, que es el tema económico. Si hay dinero en la calle circulando, si hay posibilidades de que las personas se puedan valer por sí mismas, hay un alejamiento de la política, es decir, la gente ya
para cambiar su vida no espera un discurso político, no espera la promesa de un candidato. La gente se dio cuenta que lo único que necesita es... O un subsidio también. O un subsidio. La gente se dio cuenta que lo que necesita es trabajo, dinero y salud, por supuesto, para trabajar. La variable del coronavirus. El coronavirus, por supuesto, que de alguna manera afectó la economía, el aparato comercial, productivo del país, mantuvo congelada la política por un tiempo, eso hay que recordarlo, un tiempo donde no se hablaba de más nada, sino era de las cifras del coronavirus y del aislamiento de la contingencia del coronavirus. Pero cuando ya lo llevamos a un punto de vista quizás electoral y político, nos damos cuenta que la variable impactó de forma negativa también en las elecciones. Quizás no es la variable que más impactó o que más tuvo determinación, pero sí el cansancio emocional, por supuesto, que generó alteraciones en este proceso electoral. Entonces, ante este escenario lo que vemos es una abstención que hay que darle una lectura bastante prudente, que es importante entender que la gente está agotada de la política de A y de B. Por otro lado, la aparición de nuevas caras políticas, nuevos rostros políticos, nuevos actores, organizaciones nuevas que de alguna manera van a incidir en la política en los próximos años de forma orgánica, y vemos que se están alejando los actores políticos radicales de esas promesas de que si Estados Unidos y la política exterior de Biden va a salir de Maduro. Vamos a generar una transición de allá para allá. Ahora, y también el tema de la unidad, porque lo vamos a conversar en la siguiente parte del espacio, porque mucho se ha dicho dentro de los análisis posteriores a lo que ha sido el proceso del 21 de noviembre, se ha dicho que si la oposición en Venezuela hubiese ido con un solo candidato en las 23 entidades federales, el tablero fuera distinto al día de hoy. Tuviese la oposición en Venezuela más de 18 gobernaciones, más de 108 alcaldías. Lo cierto es que la unidad parece imposible hoy porque hay, por ejemplo, declaraciones. Juan Guaidó decía algunos días que se cerraba la puerta a cualquier negociación con los sectores de la Alianza Democrática, los llamados alacranes, por decirlo también como son conocidos a nivel mediático algunos actores políticos en el país. ¿Es posible la unidad? Es un factor que también determinó el resultado y, por supuesto, en 2022, ¿qué significa? Porque enero, con lo que va a pasar en Barinas, era un escenario que podía poner a prueba cómo redimensionar a estos sectores políticos. Sin embargo, vemos que pareciera que se va a repetir el mismo escenario desde el punto de vista de las organizaciones políticas. Estamos hablando con Pablo Andrés Quintero, él es politólogo, también asesor en comunicaciones en el área política. Vamos a una pausa y de regreso seguimos con más. Recuerden la etiqueta que estamos utilizando en Contexto Político.